Buen día a todos. Vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, lo último que vimos fue acerca de paginación, ¿no? Memoria virtual, paginación. eh, ¿Ya? ¿No? Entonces, hablamos de algunos otros detalles más, ¿no? Principalmente, volvimos a revisar este esquema, ¿ya? Sí, y tal vez de algo característico que mencionamos de la paginación es esto, ¿no? De que tienes la memoria lógica y, ¿no? En las páginas que son, eh, que van a tener el mismo tamaño que va a corresponder cada página, o sea, del mismo bloque, del mismo tamaño en memoria, ¿no? Sí. Entonces se va a llamar a ese marco de página, ¿no? Y aquí es la página como tal. Y vas a tener una estructura intermedia, que es la tabla de páginas, para poder hacer la referencia, ¿no? de una página que corresponda a una posición en, en la memoria. ¿Sí? Entonces, subimos, hablamos de qué es tabla de mapa, tabla de página, hablamos de un poco de fragmentación y si no estoy mal, no. Bueno, entonces hoy hablaríamos un poco acerca del algoritmo de sustitución de páginas. ¿Ya? ¿Qué consiste? Primero necesitamos definir y entender qué es un page fault, ¿ya? Entonces, por definición, el page fault es un evento que va a ocurrir cuando una página que no está en RAM es referenciado, ¿sí? O cuando se requiere dirección que no existe en la memoria principal, ¿ya? Vamos a qué nos referimos con eso. Algo así, algo, vamos a hacer un esquema rápido ya, ¿no? Ya. Creo que vamos a abrir un Excel. Mejor. Ya. Entonces, este digamos que va a ser la memoria lógica. ¿Ya? Y este va a corresponder a la memoria física. ¿Ya? Entonces, la memoria lógica, y esta es la memoria física. ¿Ya? Entonces, deberíamos pensar, digamos, ¿no? Que aquí tenemos mm, páginas, ¿no? Digamos, la 0, la 1, la página 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, voy a venir aquí y ¿no? Entonces cada una de estas páginas ya va a apuntar, por ejemplo, digamos, esta va a apuntar aquí,
Esta va a apuntar aquí. Esta otra vez aquí. Esta posiblemente aquí. ¿Ya? Esta va a venir aquí. ¿Sí? Y digamos que esta está apuntando aquí. ¿Sí? Entonces todas estas páginas en este ejemplo, todas las páginas están referenciados a la memoria. ¿Sí? Entonces, cuando se le asigne una página a un proceso o varias páginas a un proceso según requiera, si digamos así, le asigno la página 0, va a corresponder a un bloque en la memoria, ¿no? Y si se le asigna el 1, lo mismo, ¿no? Va a tener su bloque en memoria física. Pero, ¿qué pasa si, digamos, se le asigna el 7, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, este de aquí no tiene, ¿no? No está referenciado a ningún espacio en la memoria. ¿Sí? Entonces, ya, entonces es ahí donde ocurre el page fault, ¿no? Sí. Entonces, es justamente cuando cuando estoy asignando una página que ya no está referenciado en la memoria. Puede ser porque se ha acabado, la memoria se ha llenado, ¿no? Sí, una de las razones va a ser esa. O no haya marcos de página, ¿no? Disponibles, ¿sí? Entonces, ese es el page fault, ¿ya? Entonces, primero necesitamos justamente definir qué es esto del page fault, ¿no? Entonces, va a ser un evento que va a ocurrir cuando una página que no está en RAM es referenciada, ¿sí? O cuando se requiere dirección que no existe en la memoria principal, ¿no? Entonces, es básicamente necesito un marco de página, pero ese marco de página no está, ya, o ya no hay una forma de hacerlo referencia en la memoria, ¿no? Ese es el page fault. Voy a borrar estas líneas. ¿Listo? Sí, entonces, ¿qué más? Entonces, cuando ocurre el fallo de página, ¿ya? ¿No? Por si acaso, esto de page fault también, si bien es cierto, usa el término de fallo, ¿ya? No es que no significa que hay un error, digamos, que hace que se detenga el proceso de asignación, sino es como una excepción, ¿no? ¿Ya? Una excepción que va a ocurrir, ¿no? Cuando pase eso de que no haya un espacio en la memoria de RAM, ¿no? Que esté referenciado a una página, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el page fault, ¿sí? Se necesita decidir qué páginas voy a eliminar de la memoria y qué páginas conviene llevar a disco, ¿sí? Entonces, justamente es en ese caso, ah, una vez más aquí, ¿no? Bueno, hemos hecho aquí un gráfico, ¿no? En el que este es más pequeño que este, ¿no? Entonces, la idea de la memoria virtual es dar la ilusión al programa de que tengo una memoria mucho más grande, ¿no? Entonces, el programa no está viendo esta memoria, el programa está viendo esto de aquí y se le está asignando una posición se le está asignando una página, ¿no? Una dirección que va a corresponder a una posición en la memoria. Entonces el programa no está viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos cuando le falta memoria? Va a utilizar el disco, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso lo graficamos, ¿no? Voy a volver a hacer esto. Entonces, esta posición 7, por ejemplo, va a corresponder a disco, ¿no? ¿Sí?
ya no es memoria física. Ahora, un factor en todo esto que cabe resaltar es el tema de que disco implica lentitud, ¿no? El disco es mucho más lento que la memoria física, ¿ya? No vamos a entrar en detalles de cuán lento es, sino simplemente es entender que en cuanto a velocidad de transferencia, de operación, el disco es muchísimo más lento que la memoria física, que la memoria RAM, ¿no? Sí, varias veces hemos comentado, digamos, la experiencia de cuando está haciendo uso de swap, cómo el sistema mismo se siente la baja de desempeño, ¿no? O se siente como el disco duro empieza a trabajar y a veces los procesos, incluso hasta abrir una ventana, toma su tiempo, ¿no? Sí, entonces, implica bajar aquí, ¿no? Entonces, el hecho mismo de tener que agarrar una página y tener que asignarla al disco ya es afecta el desempeño, ¿no? Sí, entonces, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando entonces ocurre una page fault, o sea, cuando no tengo el evento de que hay una página que no está ya, no tiene una referencia en memoria, entonces tengo que decidir qué página voy a llevarlo a disco o qué página voy a eliminar de la memoria. La solución para este caso son dos. Una, aplicar un algoritmo de sustitución de páginas y la otra es mover todo el proceso a disco. ¿Ya? ¿Sí? Me refiero a una vez más, ¿no? Supongamos que tengo aquí un proceso. Vamos a poner aquí. Supongamos que algo así ha sido. ¿Ya? ¿Sí? Un proceso se le ha asignado estas páginas. ¿Ya? Digamos, este es el proceso 1. ¿Ya? Entonces, por su tamaño, ha necesitado más de una página, ¿no? ¿Sí? Entonces, la página 1, la 5, que se le ha asignado, correspondía a una posición de memoria. La página 6, ya, vamos a volver a poner nomás estas flechitas. Entonces, la página 5 va a corresponder a una posición en la memoria. La página 6 tiene su correspondencia, digamos que es aquí. No necesariamente es contigo, ¿no? Pero la página 7 es disco, ¿sí? Entonces, por eso se habla de dos alternativas, ¿no? ¿Ya? Una alternativa es agarrar todo el proceso y moverlo todo el proceso a memoria, ¿ya? O sea, por ejemplo, digamos que mi marco de página es, digamos, de 4K, ¿ya? Y un proceso, mi P1, requiere unos 13K, por ejemplo, ¿sí? Ah, ya pongámosle 12K o ya 11K, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si cada página va a ser de 4K, 8 y necesita otra página más, ¿no? ¿Sí? Entonces, dos se le puede asignar porque está referenciado a la memoria, pero una de las páginas que necesita, porque el proceso es de 11K, necesita 3 páginas, que se le asigne 3 páginas que correspondan a 3 marcos de página en la memoria física. Entonces, ahí es donde ocurre también el problema, ¿no? Este de aquí es memoria física, ¿no? Digo, es disco. Entonces, una solución es agarrar todo esto, todo este proceso y todo este proceso moverlo a, a disco, ¿sí? ¿Sí? Esa es una solución.
Y la otra solución es sustituir una página, ¿no? Es decir, agarrar una de estas páginas que tal vez está siendo está usado, esta de aquí, moverla a disco y haremos la siguiente, algo así. Vamos a hacer para que sea un poquito más ilustrativo. Y vamos a usar esto. No. Voy a tener aquí una estructura similar. ¿Ya? Y este va a ser disco. Este es memoria física. Física. Y este es disco. Entonces todas están ocupadas. Este está apuntando. Ya, este está apuntando, este está referenciado. No, que está referenciado aquí. Este está referenciado aquí. ¿Ya? Y este 7 correspondería a una página aquí. ¿Ya? Bien. El colorcito. Esto. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso lo dibujo contigo, ¿no? Pero sabemos que esto no necesariamente es contigo. Entonces, una solución, como les decía, es agarrar todo este proceso y que todo esto se venga aquí. ¿No? Todo el proceso. Entonces, el proceso 1 que utiliza 3 marcos de página, ¿ya? Ah, todos los marcos de página se vengan a memoria, ¿no? Entonces, todo esto se cambia la referencia y que todo esto venga aquí, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Entonces, todo a memoria. Esa es una solución, ¿no? Y la otra es lo de sustitución de páginas, ¿sí? Entonces, estamos que en este punto 7 ya no tengo donde todas las páginas están llenas. Entonces, lo que hago es una de estas. Vamos a venir aquí. Bueno, en estos casos sí extraño la pizarra. Esto no sé si... no. Vamos a dibujar aquí que tengo este marco de página 7 que tiene que apuntar ahí, a disco. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, de todas estas páginas que están siendo utilizadas, podría estar usadas por otros procesos, es agarrar uno de estos, ¿ya? Y hacer como hacer un intercambio, ¿sí? Es decir, este de aquí lo voy a, este de aquí lo voy a eliminar y lo voy a mover aquí. ¿Sí? Vamos a- Mejor que va a ser así, ¿no? Entonces voy a hacer una
sustitución, ¿no? Voy a agarrar y voy a reemplazar. Entonces decido una de las páginas, agarrar y esa página que puede estar ocupada por otro proceso, moverla a disco, ¿no? Para que así así pueda asignarle ese marco de página al proceso, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con sustitución de página. Entonces, ya no hay memorias referenciada, ¿ya? Y decido como una solución alternativa es sustituir una página para que una página de las ocupadas se mueva a disco y se le puede asignar ese marco de página a ese marco de página, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Seguiremos entonces. Si no hay dudas, voy a proceder entonces. Eh, voy a ver un momentito, voy a cambiar al PowerPoint. Un poquito voy a mantener nomás que se sobrepongan las flechitas, ¿ya? Entonces, y hay que decidir, ¿no? ¿Qué páginas de la memoria voy a eliminarla tal vez las voy a llevar a disco y necesito aplicar un algoritmo de sustitución de páginas, es decir, decidir de estas, ¿no? De estas páginas que están aquí, cuál es la que voy a llevar a la memoria física, ¿no? ¿Sí? Podría ser que no sea esa, ¿no? Podría ser que la que voy a sustituir puede ser una de aquí. Estas puede ser que la que voy a sustituir. Esta. Entonces, esa página, la que está aquí, no, esta es la que va a venir ahí. Ah, ¿sí? Y ese marco de página lo voy a referenciar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el criterio para decidir cuál se mueve, cuál se reemplaza? A eso hace referencia los algoritmos de sustitución de páginas, ¿no? El decidir cuál de estos marcos de página son los que se van a sustituir, ¿no? Seguiremos. Ya. Antes de continuar con los algoritmos de sustitución de páginas, ah, ahora sí creo que conviene borrar más. Ya, voy a borrar estas flechas. Bien. Esto, digamos, de la sustitución de páginas, lo podemos ver también en un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo en el libro de Tenenbaum da un ejemplo bastante ilustrativo, que es el de las páginas web, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que cuando tú abres páginas, hay algunas de esas memorias, algunas de las páginas se guardan en caché, ¿no? De hecho, tienes la opción de liberar memoria, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces están guardadas en caché, así, es un término que alguna vez han debido escuchar, ¿no? Incluso cuando te dicen cuando hay una página que no está funcionando, ¿no? O que tú ves diferente al resto, te dicen borra tu caché. No sé si alguna vez han tenido esa experiencia. A ver, preguntaremos a algunos. Andrew Herrada, tal vez alguna vez te han pedido que borres tu caché cuando se trata de páginas web, de aplicación de sitios en internet.
Eh, sí, ingeniero, pero creo que más eliminar caché lo uso más en el celular. Ya, ya, está bien. Entonces, bueno, no voy a preguntar a nadie más, pero es una operación que usualmente hacemos, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, que es básicamente es liberar espacio, ¿no? Porque lo que sucede es que para acelerar, tú abres una página y esa página se guarda, ¿sí? En una memoria auxiliar, en algún lugar, ¿no? Se guarda de tal forma que la siguiente vez que tú abres, puedas cargar más rápido la página o incluso puedas verlo offline, ¿no? Algunas páginas, por ejemplo, no tienes conexión, la abres y todavía está tu página, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y creo que como decía su compañero, en el celular posiblemente es lo que la mayoría donde más ha usado, ¿no? Porque es como es un dispositivo pequeño, entonces entonces tienes la necesidad de ir limpiando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en algún momento va a pasar algo similar, ¿no? Y eso es lo que el libro te explica, ¿no? En algún momento las páginas, o sea, el caché la memoria caché, o sea, las páginas que ha ido guardando, bueno, en su memoria, cuando abres una página web, se ha llenado, ya no hay más espacio, ¿sí? Entonces, digamos que ha abierto unas, pongámosle unas 100 páginas y las 100 páginas ha llenado la memoria, porque tampoco es, ¿no? No estamos por si acaso haciendo una suposición, ¿no? De que se llenó, ¿ya? Sí. En realidad nosotros hacemos esto porque sentimos que se ha puesto lento y borramos, ¿no? O a veces el otro caso es cuando, eh, eso no sé si alguno ha visto, digamos, abres una aplicación y resulta que tú no puedes ver, digamos, el botón, digamos, refrescar, pero tu compañero u otra persona sí, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen que borres el caché. Justamente pasa eso porque la página que te está mostrando no está mostrando del sitio, sino está mostrando de tu memoria, ¿no? Y como en el sitio han hecho un pequeño cambio, han agregado una opción más a la página, no es visible en tu lado porque todavía estás recuperando de la memoria caché, ¿no? Entonces ahí es cuando te dicen que borres la memoria para que pueda otra vez cargar desde el sitio web, ¿ya? Sí, entonces, bueno, quiero un poquito que se entienda el contexto, ¿no? Del ejemplo que estamos usando. Entonces, el punto es de que en algún momento voy a tener una situación como esta, ¿sí? Entonces, tengo un sitio web, digamos que sea lostiempos.com y, y eso ya está guardado en caché. Entonces, cuando vuelvo a abrir lostiempos.com, me va a sacar de la memoria caché, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y resulta que resulta que abro un sitio que sea, digamos, ESPN, ¿no? ¿Sí? Y ESPN eh, no está en memoria caché, ¿no? Entonces, y necesito guardar esa página en la caché, ¿sí? Entonces necesito que para que la siguiente vez sea más rápido la experiencia, entonces guarde en caché. Ahí es donde se tiene que sustituir, ¿sí? Se tiene que sustituir, ¿no? O sea, entonces ahí es también donde ocurre, ¿no? Algo que también nos podría ayudar a entender esto de la sustitución es, bueno, ahorita se me ha ocurrido esto, es por ejemplo, vamos a abrir mi navegador, un segundito, le digo aquí nuevo. Fíjense, aquí ha ido registrando, ¿no? ¿Sí? Las páginas que he ido visitando las he ido guardando, ¿sí? Entonces, esta es una lista, ¿sí? Cuando abro una nueva página, una de estas se va a sustituir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abro un sitio, digamos, CNN, aquí va a quedar registrado como que ya visitado y además la página que está cacheada va a aparecer aquí CNN y una de estas es la que se la va a retirar, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si por lo menos van a ver esto en PC, ¿no? Tienes tu listita bueno, en este caso es el historial, pero más, también pónganle que si fueran páginas
que se han hecho, tienen que utilizar la memoria caché para poder guardar información y la siguiente vez que cargue sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, van a notar que esto cambia, ¿no? Según los sitios que voy visitando. ¿Qué es lo que está pasando? Se está sustituyendo. Una de estas sale y el nuevo sitio que he abierto, en mi caso, por ejemplo, este sitio del Petán, que se ha quedado registrado, ¿no? Y el otro se ha ido, uno se ha tenido que sustituir, ¿no? Uno ha tenido que salir, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo bueno, que te pone el libro acerca de esta necesidad o el problema de sustituir, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para poder decidir cuál página se sustituye, ¿no? Y casualmente, en este caso también serían páginas, ¿no? ¿Qué página web es la que se va a sustituir por el nuevo que estoy abriendo? ¿Sí? ¿Cuál voy a sustituir? ¿Ya? Bien, continuando entonces, es ahí donde empezamos a revisar. Una de ellas es el algoritmo óptimo, ¿ya? Este es el algoritmo que va a minimizar el número de fallas o de page faults, ¿no? ¿Ya? Pero este es un algoritmo ideal que eh, es ideal porque no se lo usa más como un simulador para comparar los otros algoritmos. Básicamente consiste en escoger la página para la cual el lapso de tiempo hasta la próxima referencia es el mayor. Es decir, va a ser una página que prácticamente es la que ya ni o sea, es como adivinar que el usuario nunca más lo va a revisar. Sí, es como que vamos a volver aquí a nuestro sitio. Ya, supongamos que aquí tengo registrado este Usmarca, ¿no? Este sitio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, son los sitios que más utilizo, los que me aparece aquí, ¿no? Los que más estoy utilizando. No necesariamente es los últimos que he visitado, sino los sitios que más he visitado, ¿ya? Entonces, el óptimo está prácticamente adivinando, bueno, trata de eso, ¿no? De poder decidir que digamos que este sitio, por ejemplo, Yusmarca, nunca más lo voy a visitar, ¿no? Nunca más, o por lo menos lo voy a visitar de aquí a un año. Entonces, decido que esta es la página que debería sustituir, ¿no? Que esta página debería sustituir, ¿sí? Porque este es la página que visito tal vez, ¿no? Cada vez que hay un campeonato grande, ¿sí? Ahí es donde tengo el único interés de poder revisar datos deportivos, ¿no? Y es la página que utilizo. Entonces, esa es la idea del algoritmo óptimo, ¿no? Y obviamente, mm, pues un poquito irreal, ¿no? Porque el saber, digamos, cuál es el que menos se va a usar, ¿no? O sea, me refiero bueno, si tomamos el ejemplo de la página web, saber que digamos que un usuario va a abrir menos esta página o no va a abrir esta página en el lapso de un año, por ejemplo, es, es mucho aventurarse, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, tratan de predecir un poquito para poder mostrarme aquí cuáles deberían estar visibles para que yo pueda fácilmente visitarlos, no solamente porque se ha cachado, sino porque como sugerencia de sitio, ¿no? Aún así yo podría decidir ahorita mismo abrir la página, ¿no? ¿Sí? Entonces ya así se rompe, digamos, su predicción que hizo. No, bueno, es una forma de tratar de explicar esto, ¿no? Del algoritmo óptimo, que espero que se entienda, ¿no? Pero a esa referencia a eso, ¿no? Escoger una página para la cual se va a utilizar esa página, pero de un lapso largo de tiempo, ¿no? Ese es el algoritmo óptimo, que no es algo que está implementado, sino simplemente es usado para comparación con otros algoritmos, ¿no? Ahora veremos otro, que es el algoritmo NRU,
¿ya? El NRU significa no usado recientemente, ¿ya? Y la idea justamente apunta a reemplazar una página que últimamente no se la ha utilizado, ¿no? Si volvemos a este mi sitio, entonces es reemplazar una de estas que tal vez en las últimas 24 horas no he abierto. Entonces, esa es la que la voy a reemplazar por el nuevo sitio que estoy abriendo, ¿no? Y bueno, para hacer esto, el sistema operativo va a recolectar datos, ¿no? Que le van a servir como estadística para poder decidir cuál página voy a sustituir. Va a usar, ¿no? En estas páginas de aquí, bueno, en esta página de aquí, cada página va a agregar 2 bits, ¿ya? Que lo va a usar para poder, como marcas, para poder decidir cuál es el que voy a sustituir. Entonces, los bits que va a usar va a ser uno, que es le va a llamar a bit R, y el otro el bit M. El bit R que significa que está referenciado y el bit M que está modificado, ¿ya? Esas dos marcas va a tener. Entonces, un R y un M. Al inicio van a empezar en cero, ¿ya? Voy a ir al siguiente, ¿no? Al inicio R y M va a ser cero, entonces van a empezar en cero, ¿ya? Y lo que va a pasar es que el bit R periódicamente va a ir cambiando de valor, ¿no? Si la página está referenciada, le va a poner un 1, y si no está referenciado, un 0. Y el bit M es modificado, ¿no? Entonces, cuando el bit M cambie, no se va a borrar, se va a mantener, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que el algoritmo va a eliminar una página de clase menor, y a esa clase menor me refiero a esta, ¿no? Entonces, voy a tener estos escenarios. Una clase 0 que va a significar que es una página no referenciada y no modificada, es decir, es una página que no se la ha utilizado, ¿no? Me refiero que de todas estas, puede ser una de estas de aquí, ¿no? Esta, por ejemplo, está ya, estas de aquí, digamos, bueno, ya no lo voy a hacer las flechitas, ¿no? Pero imaginemos que todas las de arriba ya están con referencias a posiciones en la memoria, ¿sí? Entonces están referenciadas, pero aquí hay una página que no va a estar referenciada a la memoria, pero además no está asignado a ningún proceso, ¿sí? Mejor haremos una vez la flechita. Vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, esta corresponde, está referenciado, este está referenciado, esta 7, bueno, hemos dicho que lo estamos sustituyendo la página, y tenemos una 8 que, no, la página 8 que puede estar referenciada aquí, ¿no? Este otro que puede estar aquí, esto aquí, ¿ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, vamos a asumir que este 4 está referenciado aquí, ¿ya? Tengo entonces páginas, como por ejemplo la página 9, ¿ya? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, que este 8 está, digamos, el proceso 2, y estas, digamos, está usando un proceso, ¿ya? Este está usando el proceso 3. ¿Sí? Entonces, puedo tener estos escenarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algún momento puedo tener una página que no está asignado a ninguna, o sea, no está siendo utilizado la página, ¿no? Entonces, a eso hace referencia este de aquí, ¿no? Entonces, no referenciado, no modificado, es decir, es una página libre que nadie lo está usando. Puede darse el caso de que no esté referenciado, pero sí haya sido modificado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modificado, estamos refiriendo que ha hecho una escritura en disco, que se ha tenido que mover a disco. O el caso de que sea referenciado, pero no modificado, es decir, que solamente sería este caso, ¿no? Este que se le ha asignado, ¿ya? Pero no está haciendo ningún cambio, ¿ya? Y el otro caso es que se ha asignado y está haciendo cambios.
cambios, ¿no? ¿A qué me refiero también con eso? A que, por ejemplo, digamos, en un proceso, ya se le va a asignar un espacio en la memoria, ¿ya? Entonces, está asignado, pero el proceso, digamos, internamente está haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, tengo un programita, digamos que es de 1K y que está calculando el factorial, ¿no? Entonces, una área de la memoria que se le ha asignado está escribiendo, ¿no? Porque está calculando el factorial, ¿ya? O puede ser que, digamos, el programa, digamos, tenga una serie, digamos, de constantes, ¿ya? Que van a estar en la memoria y no van a cambiar, ¿no? Y solamente una porción de la memoria es la que está cambiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de reflejar el algoritmo NRU, ¿no? Trata de mantener un registro, ¿no? De páginas asignadas que no están modificadas, páginas asignadas pero que sí están modificadas, a páginas referenciadas y modificadas a la vez, ¿no? O referenciadas y no modificadas. ¿Ya? Vamos a borrar esto. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, Inge. Ya. Bien, continuaremos. Entonces va a clasificar, ¿no? Voy a tener clase 0, 1, 2 y 3, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces el de abajo es una página que está referenciada, es decir, que tiene una posición en la memoria y que además esa área que se le ha asignado lo está modificando. Esa página que se le ha asignado está haciendo uso, ¿no? Puede que esté utilizando las variables, esté calculando, reemplazando valores, está, eso es. ¿Ya? Y abajo está una página libre que además, ¿no? O sea, totalmente libre, no está ni asignado siquiera, ¿no? Y en otro caso puede que sí esté referenciado, que no esté referenciado, pero que ya se esté modificando, ¿no? Entonces lo que hace es, según va a optar por encontrar las páginas, estas dos, ¿no? La 0 y la 1 es la que va a sustituir, ¿no? Entonces ese es el criterio, es decir, a venir aquí, de todas estas que están siendo utilizadas, ¿no? Va a escoger una que no esté modificado, ¿ya? Podría ser que tenga algo así, ¿no? Digamos, esto, algo así. Este es no está referenciado, no corresponde a ninguno, ¿ya? Entonces, y que además no está modificada, esta la sustituye, o en su defecto, agarra este, pero este sí está referenciado, pero digamos, no está siendo utilizado, ¿no? O sea, no es, esa área no está cambiando, no es como que está, está sin uso esa área. Entonces, esa es la candidata, ¿no? ¿Ya? La que no lo va a cambiar es aquella que, digamos, esta que sí está siendo utilizado, pero que además está referenciado. Entonces, esa página no se la va a cambiar, no se va a hacer intercambio. Entonces, en eso consiste NRU. Entonces, el algoritmo va a eliminar una página de la clase menor, ¿no? Que puede ser la clase 0 y la clase 1, ¿no? Eso es. El otro algoritmo es FIFO. Ah, FIFO. Esta es la más sencilla, ya no se va a complicar tanto y tal vez va a ser el criterio que quizá, que es, que quizá pensamos que se está manejando en un caso como este, ¿no? ¿Sí? Que nos vamos a notar que se maneja una cola. Es decir, que si va a venir un nuevo sitio aquí, todo se va a recorrer. Entonces el último va a ser el marca y aquí va a entrar el nuevo sitio, ¿no? Esa es la idea de este algoritmo FIFO. Quiere decir que la página primera en ingresar es la primera que se va a sustituir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta lista de páginas, ¿no? Que han sido cachadas.
Entonces, si voy a abrir un nuevo sitio, YouTube es la que se va a reemplazar, porque ha sido la primera en esta lista que ha ingresado, ¿no? Entonces, en eso consiste el algoritmo, pero es bastante sencillo. Tengo que reemplazar la página más antigua, pero el problema que trae FIFO es que la página más antigua puede ser que sea la que más utilizo, ¿sí? O sea, puede ser que la página YouTube, que textualmente en mi caso es la que más utilizo, ¿no? Sí. No está aquí al principio, porque esto no necesariamente significa prioridad de cuál es el primero, simplemente está marcándome el último sitio que más frecuentemente he visitado, el último sitio que he visitado. Bueno, ya no sé cuál es el criterio honestamente aquí, pero me refiero a que YouTube puede ser una página que el hecho de que sea la primera que ha llegado, la más antigua, no necesariamente quiere decir que no la estoy utilizando, ¿no? Puede que tal vez sea la que más utilizo. Entonces, ese es el problema que trae el algoritmo FIFO, ¿no? El criterio es bien simple, va a reemplazar la página más antigua, ¿sí? Entonces, el sector es decir, de toda esta lista, digamos, esta es, por ejemplo, la primera que se ha asignado, entonces, esta es la que va a reemplazar, ¿no? Va a reemplazar por uno. Pero puede que este sea tal vez el área de la memoria más utilizada. Entonces, no conviene, ¿no? El otro algoritmo es la segunda oportunidad, es un FIFO mejorado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? El FIFO va a tener un bit adicional R, ¿no? Y lo que va a hacer es inspeccionar el bit R de la página más antigua. Entonces, va a seguir el criterio de, a ver, quiero sustituir una página, estoy abriendo un nuevo sitio, digamos, el sitio de la carrera, ¿ya? Y esa memoria la quiero registrar aquí para que esté visible en esta barra de mi navegador Firefox. Entonces, el candidato a salir es esta, ¿no? Que es la primera que he ingresado, YouTube, ¿no? Entonces, el PEPS me dice que esta es la que sustituiría. Pero aquí lo que hace en este PEPS en segunda oportunidad es que maneja un bit R, ¿no? Y ese bit R me va a permitir decidir si los reemplazo o no los reemplazo. ¿Qué es lo que va a manejar? Bueno, si va a manejar el concepto de usado y no usado, ¿ya? Entonces, si la página es antiguo y además no es usado, ese es el escenario en el que se va a reemplazar, ¿no? Es decir, que adicionalmente aquí registro si esta página YouTube ha sido abierta o no ha sido abierta. Entonces, cuando quiero sustituir, verifico, ¿no? Si la página YouTube ah, no ha sido abierto y además es la página más antigua, entonces se va a reemplazar y se va a colocar esa va a ser la página que va a reemplazar y va a entrar aquí el nuevo sitio, ¿no? O podría ser que sea esta, ¿no? Esta sea la más antigua que ha ingresado, ¿ya? Sí, entonces a eso hace referencia. Ahora, si el bit es 1, eh, el bit va a ser cambiado a 0 y va a ser colocado al final de la lista. O sea, lo va a tomar como si fuera a la página que recién se lo hubiera utilizado, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿No? Entonces al final va a buscar la página más antigua, pero además va a preguntar si ha sido usado o no ha sido usado. Si no ha sido usado, entonces se va a reemplazar, ¿no? Y caso contrario, lo va a tomar como si fuera una página que ha ingresado recién, ¿no? En eso consiste la segunda oportunidad. El otro algoritmo es el del reloj, ¿ya? Este va a tener, bueno, no voy a hacer la gráfica, pero nos imaginaremos como el reloj, ¿ya? Y va a ser una lista circular con puntero que también va a usar un bit R y va a apuntar a la página más antigua. Haremos rapidito esto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Entonces mis páginas no van a estar ordenadas en una lista, sino van a estar en una lista circular, ¿ya? Esta es mi página. Bueno, todas son de un mismo tamaño, ¿no?
Solo aquí nomás porque ya. Entonces mis páginas van a estar ordenadas en forma circular. Van a estar, mejor dicho, voy a usar una lista circular para las páginas, ¿no? Y voy a tener aquí un puntero, ¿sí? El puntero va a iniciar apuntando a la primera página que llegó, ¿no? La primera que se le asignó un proceso, ¿sí? La más antigua. Entonces se va a mover como en el reloj, ¿sí? Va a ir aquí, va a preguntar, aquí va a preguntar, esta siguiente página, ¿no? Porque sigue siendo la segunda más antigua, y lo mismo que en el otro caso, ¿no? ¿Ha sido usado? Si ha sido usado, se va a reemplazar. Si no ha sido usado, perdón. Si no ha sido usado, se reemplaza. Pero si ha sido utilizado, es decir, se ha hecho modificaciones en esa área de la memoria, entonces pasa al siguiente marco de página, ¿no? Y así sucesivamente va a ir moviéndose, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento seguramente llegará al mismo punto y ahí es ahí donde no va a sustituir ninguna página, ¿no? ¿Sí? Entonces, no va a poder, no va a ser la operación de sustitución de páginas, ¿no? Pero si en alguno de estos se encuentra que este es, vamos a venir aquí, este tiene 0, es decir, no ha sido asignado, entonces esta página es la que se va a reemplazar. Entonces, ese es el criterio del algoritmo del reloj, ¿no? Seguiremos. Este otro es el de LRU. ¿Cuál es el criterio? Es basarse bajo el concepto de que mm, las páginas que han sido usadas últimamente, ¿no? Asume que van a ser usadas próximamente, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este algoritmo es reemplazar la página que permaneció en desuso por mayor tiempo, ¿no? Es decir, lo que va a hacer aquí es manejar un contador, ¿ya? Voy a volver a abrir la página web, ¿no? Va a manejar un contador para cada una de estas páginas, ¿no? Entonces, voy a usar esto como ejemplo, ¿no? Es como que si internamente tuviera un contador para YouTube, para Usemarca, para Twitter, Drive, Google Mail y todos estos sitios. Entonces, según vaya visitando YouTube, va a ir contando, ¿no? ¿Ya? Según vaya visitando Facebook, va a ir contando. Entonces, para cuando necesite, ya, entonces imaginemos que estos son los 7 sitios que todos los días ando visitando, ¿no? O que regularmente visito, que hoy he visitado todo el día Facebook, me he pasado facebookeando y a la noche he visitado Microsoft Drive. Entonces va a ir contando cuántas veces visito, ¿no? Entonces resulta que hoy día que esto hago, regularmente visito estos sitios y resulta que hoy se me ha dado por visitar Telesur, digamos, ¿no? ¿Ya? La página de Telesur. Entonces necesito sustituir una de estas páginas, ¿no? Entonces, este algoritmo del LRU lo que va a hacer es, va a leer el contador de cada una de estas páginas y la que menos valor tenga, esa es la que va a sustituir, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que en en la estadística de la semana, Yahoo he visitado 2 veces y este he visitado, digamos, unas 50 veces. Entonces, Yahoo es la seleccionada, la que se va a reemplazar y en su lugar va a entrar el nuevo sitio que estoy visitando. Entonces, en eso consiste el algoritmo de LRU, ¿no? Entonces, manejar internamente un control y reemplazar la página que permaneció en desuso por mayor tiempo, ¿ya? Bueno, entonces esos serían los algoritmos de los más importantes de sustitución de páginas, ¿no? ¿Ya? Ahora, eh, todas van a tener sus problemas, ¿no? ¿Sí? Y todas tienen que ver, si hago la misma analogía del de visita de sitio, ¿no? ¿Sí?
tal vez por el contador puede que me resulte que este es el que debería reemplazar, pero resulta ser que yo desde mañana voy a usar harto mi correo. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Voy a requerir que mi mail Yahoo esté a la vista, ¿no? Para que pueda, ¿no? ¿Sí? Es bueno, un caso real que me pasó, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos sitios para la clase de ASO que los uso como páginas auxiliares, ¿sí? Especialmente cuando hago la parte de discos, que son unos comandos bueno, que las opciones que me cuesta un poquito memorizarlas, entonces las uso como sitios auxiliares. Y literalmente yo necesito que cuando abro mi navegador, esas páginas estén visibles para que las pueda abrir directamente, ¿sí? Entonces, son páginas que no las uso regularmente, pero cuando me toca pasar clases sí las voy a usar, ¿no? Y puede ser que por el algoritmo de sustitución que he utilizado, me las borre de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora podría ir recurrir yo al historial de comandos, pero solo que no me acuerdo, digamos, cuál es el sitio, ¿no? Pero sí, para mí visualmente esto me ayuda, ¿no? Bueno, por lo menos me refiero a que, por ejemplo, si aquí estuviera registrado la paginita en cuestión que les digo, ya sé, es el iconito de SUSE, y ahí me dice RAID, justamente el de RAID es la que más utilizo. Entonces, abro la página y veo el iconito, entonces ya no tengo que estar diciéndole control H, buscar la semana pasada, ¿no? O sea, sería un problema para mí. ¿Sí? Entonces, me ayuda bastante que el hecho de que el navegador me lo mantiene algunas páginas aquí en esta barra, de tal forma de que cuando yo abro, eh, es accesible para mí, ¿no? Entonces, esto también está relacionado con esto de sustitución de páginas, ¿no? Puede que al momento de sustituir una página, realmente esté sustituyendo una página que de verdad en algún momento, en una línea de tiempo, sea bastante utilizada, ¿no? Sí, por eso, digamos, decíamos, ¿no? Decimos que, por ejemplo, para manejar el criterio de sustituir la más antigua no necesariamente es óptimo porque puede que la más antigua sea la más utilizada. Entonces, no conviene. ¿Qué significa la más utilizada? Significa que al sustituir, esa va a ir a disco. Y como es una área de memoria bastante utilizada, voy a afectar su desempeño, ¿no? Porque el disco es mucho más lento. Y si estoy sustituyendo una página donde se está haciendo un cálculo importante, estoy afectando a esa operación, ¿no? Entonces, entonces el page fault, una vez más, no significa que se detiene todo, ¿no? Sino significa que voy a hacer como una excepción en la cual voy a darle a solución al problema de que no hay un espacio en la memoria, les tengo que asignar el disco, pero hacer esa operación de mover a disco, o que implica también, que dijimos también anteriormente, ¿no? Que hay algunos procesos que van a disco, pero después tienen que volver otra vez a la memoria, y a veces pasa de que se la pasa más entre subiendo y bajando procesos de memoria, disco, ¿no? Que causa también afecta el desempeño, ¿no? O que esté agarrando una porción de memoria que realmente debería quedarse en memoria porque es un proceso altamente requerido, que hace bastante cálculo, pero que por un algoritmo de sustitución, digamos, o por el algoritmo de sustitución, se escoja esa página y se la tenga que mover a disco, afectando así su desempeño, ¿ya? Bien, vamos a quedarnos unos minutos más, ¿ya? Porque es prácticamente con esto terminamos el capítulo de memoria, ¿ya? De segmentación, que es el otro tipo de manejo de la memoria virtual, es básicamente como la paginación, ya es muy similar a la paginación. Es decir, que voy a tener algo así como, ¿no? Voy a tener mi memoria lógica y que va a mapear a la memoria física. O sea, eso no va a cambiar. La diferencia es, principal está en que aquí en paginación, estos todos son de un mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? Incluso anotamos aquí, ¿no? El marco de páginas de 4K iba a corresponder a, va a ser igual a el tamaño de la página, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y aquí voy a anotar, ¿no? Vamos a anotar. Y como una nota adicional,
las páginas son del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, todas son de 4K y también corresponden a 4K en la memoria física. El segmento tiene la misma lógica, solo que estos de aquí ya no son del mismo tamaño. Algunos seguramente van a ser más grandes. Entonces, va a ser algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, los segmentos no necesariamente son del mismo tamaño. De hecho, en el libro comenta de que algunos diseños de sistemas operativos hacen una combinación de memoria segmentada con memoria paginada, ¿ya? Entonces, la principal diferencia está, o sea, el concepto de tener una dirección virtual y tener la dirección física se mantiene en ambos casos, solo que en memoria segmentada los tamaños de las páginas son variables, no es un tamaño fijo, ¿ya? Entonces, son bloques de tamaño arbitrario, que se les va a llamar segmentos, ¿ya? Y en vez de una tabla de páginas, hay una tabla de segmentos asociada a cada programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, un programa tiene, ¿no? Digamos, voy a dividir el programa, ¿no? Tiene mi área de constantes, mi área de variables globales, ¿no? Y demás. Entonces, lo que va a hacer es segmentar, digamos, todas las constantes, las va a poner en un segmento, ¿ya? Toda la parte de variables en otro segmento, ¿no? Entonces, esa es la idea de memoria segmentada. Básicamente, del proceso lo que va a hacer es partirlo en pedazos, ¿no? El proceso lo va a partir en segmentos separados, ¿no? Entonces, una área lo va a destinar a las constantes, otra área a las variables globales y otra área digamos, al código como tal, ¿no? Donde va. Entonces, esa es la idea de memoria segmentada. Va a seguir existiendo el mapeamiento entre dirección virtual y real. Eso sí, lo único que aquí se tiene que conocer es el tamaño, ¿no? Porque como son bloques de tamaño arbitrario, entonces se necesita saber para cada uno el tamaño, desde donde comienza su dirección base y su desplazamiento, ¿no? Entonces, se va a tener una dirección virtual que la podemos representar como un S, D, que es básicamente su base y su desplazamiento, ¿no? Y que se lo va a traducir a una memoria física, un espacio de memoria física que tendría que tener el mismo desplazamiento, ¿sí? Entonces, esa es la memoria segmentada, ¿ya? Y con esto se termina, digamos, el capítulo de relación de memoria. Digo, capítulo relacionado a la memoria. Y bueno, aquí lo único que he colocado son algunos términos. Aquí podríamos aumentar otros. Ya, la siguiente clase veríamos algunos otros detalles más de memoria. ¿No? Por ejemplo, aquí podríamos colocar el concepto de page fault, el concepto de marco de página, ¿no? Y algunos otros conceptos. Y bueno, con esto terminamos el temario, el capítulo relacionado a administración de memoria. Bueno, con relación al archivo que subí de memoria, he hecho una actualización, ¿no? Sí, entonces esta actualización la voy a subir, ¿ya? Sí, justamente el tópico que faltaba ahí era lo de los algoritmos de sustitución de página, que no estaban incluidos en el archivo anterior. Bien, antes de retirarnos, si mal no recuerdo, un día lunes hemos reemplazado la última vez, ¿no? ¿O qué día utilizamos para reemplazar clase? Lunes, siempre lunes. ¿En qué horario hemos usado? Creo que era 8:15. Ya, sí, 8:15 era. Entonces, la clase bueno, que está en deuda, la reemplazaremos el lunes a las 8:15. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí, está bien. Ya. Listo, entonces, ya. De todas maneras, bueno, si no, yo no espero no olvidar.
Sí, no, les digo porque últimamente a los de ASO les prometí un día, pero se me fue, ¿no? Pero no, me voy a acordar. Lunes 8:15, entonces empezamos. El siguiente capítulo que vamos a ver es el de sistema de archivos. Así que vamos a empezar entonces hablando del sistema de archivos. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta antes de retirarnos? Bueno, listo. Entonces voy a finalizar y inmediatamente, bueno, ni tan inmediato voy a empezar la clase de ASO. Hasta luego, que les vaya bien. Nos vemos el día lunes entonces. Luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.